Confesión Bautista de Fe de 1689. Confesión Bautista de Fe de 1689. Este es el mensaje número 2 de esta confesión. Hace 8 días habíamos visto una introducción, habíamos visto la importancia, hermanos, de tener una confesión de fe. Y comenzamos hoy, hermanos, con el capítulo número 1 de las Sagradas Escrituras. Capítulo número 1 de las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar con el párrafo número 1, dado que este capítulo número 1 de las Sagradas Escrituras tiene 10 párrafos. Como usted puede ver allí en la confesión que tiene allá. Tiene 10 párrafos. A manera de introducción quiero decir que debemos comprender que esta confesión, hermanos, se realizó en medio de la controversia católica de ese tiempo y de las falsas doctrinas que estaban en ese tiempo. Hermano, cuando usted conoce la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, usted va a encontrar que las falsas doctrinas siempre han existido. Siempre se han levantado grupos heréticos paralelo a la iglesia verdadera. Y obviamente cuando se elabora esta confesión de fe, hay una gran controversia con la iglesia católica. Es decir, prácticamente esa confesión de fe se hace mirando a la iglesia católica y es como una respuesta a lo que la iglesia católica había creído y ha creído hasta nuestros días y sigue creyendo. Una de las cosas que la iglesia católica tenía y tiene todavía es que ellos, aunque creen en la palabra de Dios y dicen que ellos creen que la palabra de Dios es la autoridad, ellos también creen en la tradición y en la manera como la iglesia ha venido recibiendo una tradición oral. Las prácticas, sin quedar por escrito, las prácticas que la iglesia católica ha venido teniendo y ha venido creyendo, entonces ellos creen y le dan igual la autoridad a la palabra y a la tradición. Por eso es que este capítulo primero de las Sagradas Escrituras tiene el propósito de atacar más que todo a lo que creía la iglesia católica. Estos 10 párrafos entonces refutan lo que la iglesia católica profesaba de las Sagradas Escrituras y, como ya lo dije, y lo que algunos grupos, específicamente los anabaptistas, creían también. El grupo de los anabaptistas es un grupo también que sale de los reformados, pero ellos hacen mucho énfasis en la unción, en los dones milagrosos, y obviamente ahí estaba creyendo el don de la profecía. Muy parecido a las iglesias carismáticas de nuestros días. Entonces la confesión es hecha para refutar esas falsas enseñanzas. También esta confesión, o por lo menos este capítulo número 1, enfatiza las 4 características principales que defienden los reformadores sobre las Sagradas Escrituras, que son su necesidad, su autoridad, su suficiencia y su claridad. Es decir, estas 4 características los reformadores las han tenido para defender la sola Escritura. Se lo repito: la necesidad de la sola Escritura, la autoridad de la Escritura, la suficiencia de la Escritura y la claridad de la Escritura. Hay muchos más atributos, como unos 10, inclusive aquí creo que los he predicado ya, pero por lo menos estos 4 lo vamos a encontrar en el capítulo número 1. Por eso comenzamos hoy hablando de la necesidad, su necesidad, la necesidad de las Escrituras, de tal manera que el capítulo número 1, que se llama de las Sagradas Escrituras, que tiene 10 capítulos, como usted lo pudo ver, en el párrafo número 1 vamos a ver hoy la necesidad de las Sagradas Escrituras. Ahora, como usted tiene la confesión allí, hermano, entonces yo quiero irle mostrando cómo es que se va a trabajar para que usted vea. Tenemos capítulos. Vamos a trabajar el capítulo que se llama de las Sagradas Escrituras. Ese es el capítulo. Luego vamos a mirar párrafos. Párrafo es cuando aparece aquí el número 1, sería el párrafo número 1, párrafo número 2, hasta que usted llega y encuentra que tiene 10 párrafos.
Entonces, por eso nos vamos a llevar por lo menos unos 7 mensajes del capítulo número 1, porque vamos a tocar los 10 párrafos. Pero cada párrafo, hermanos, para que me vayan a ir entendiendo, voy a definirlo en secciones. Es decir, en el párrafo número 1 usted puede ver ahí, y abajo se da cuenta, tiene un numerito 1, 2, 3 y hasta el 6. Es decir, tiene 6 secciones. Cada numerito pequeñito es una referencia a los versículos, es decir, las secciones es el enunciado que da el párrafo, y cada vez que hay el número 1, ahí por lo menos usted va abajo a pie de página y usted encuentra las referencias a las escrituras. Es decir, lo que se está enunciando se sacó de estas escrituras. Entonces, así es que vamos a trabajar, para que cuando nos vamos a familiarizar de esa manera. Es decir, estamos en el capítulo número 1 que se llama de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a ver únicamente el párrafo número 1, pero vamos a ver que encontramos ahí 6 secciones. Ok, pero esa es la manera como la vamos a trabajar. Bien, entonces párrafo número 1, si usted quiere le puede poner ahí el título, se llama La necesidad de las Escrituras. Ese sería el mensaje de hoy. La necesidad de las Escrituras. Entonces, los reformadores, recuerden, cuando hacen este documento, lo dejamos claro hace 8 días, ellos ponen de manifiesto en ese de las Sagradas Escrituras un párrafo número 1, y prácticamente podemos ver que ellos querían hablar de la necesidad de las Escrituras. Y el párrafo dice así, ya lo tiene ahí para que lo lea. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, lo cual hace a las Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Hermano, déjeme decirle que ahí hay mucho que decir, mucho. Yo me voy a someter solamente a ese párrafo, pero lo voy a sacar hoy, hermanos, porque toca hacerlo así. Es decir, me toca ir un poco rápido porque si no ya me di cuenta que no voy a acabar. Yo cuando miraba esto decía, Señor, ahí salen como 3 mensajes y hasta más. Ok, comenzamos con la sección número 1. Como ya le dije, estamos en el capítulo número 1, párrafo 1, pero vamos con la sección número 1. La sección número 1 nos habla de que la única fuente de revelación es la palabra de Dios. La única fuente, y usted esté pensando en la Iglesia Católica, y usted esté pensando de que ellos estaban pensando en los anabautistas. Ahora, pensemos nosotros acá, en cuántas personas, otra vez, pensemos en la Iglesia Católica que no creen en la sola Escritura. Hermano, esto no es gratis. Cuando tenemos nosotros las 5 solas, eso no es gratis. Cuando tenemos sola Escritura, eso no es que se le ocurrió a alguien, no. Sola Escritura es defendemos lo que el párrafo número 1 y la primera sección nos dice. La única fuente de revelación es la palabra de Dios. Es decir, nosotros no podemos tener revelaciones de la tradición, no podemos mucho menos pensar que hay apóstoles y profetas hoy día. Que alguien venga a decir que Dios me dijo esta mañana, que yo estaba en oración y Dios me habló, que Dios me mostró, que Dios me guió. No, hermanos, es más, por favor, vamos a ir corrigiendo ese cuento que usted tiene y que yo he tenido, y yo espero que ya no, de estar de que siento de Dios. No, usted no siente de Dios nada, usted piensa acerca de Dios. No es que yo siento de Dios que va, no, usted no siente nada de Dios, usted piensa.
usted piensa, porque ese es el problema. Vivimos por emociones y por sentires, y la gente anda diciendo, y muchos reformadores también, no, es que yo sentí de Dios, y no, yo pensé que era mejor ir. No, yo sentí no ir, no, yo pensé mejor no ir. ¿Sí? Porque metemos a Dios en que siento de Dios cuando usted es el que está sintiendo, cuando usted es el que está trayendo esas cosas. Hermano, la palabra de Dios es muy delicada. Y nosotros vamos a escuchar únicamente lo que Dios nos dice a través de su bendita palabra. Por eso el párrafo número 1 comienza diciendo: las sagradas escrituras constituyen la única regla suficiente. Mire, la suficiencia de las escrituras que haremos más adelante. Segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores. Es decir, para la salvación, hermanos, para la fe nuestra, para la obediencia nuestra que tenemos que llevar, las escrituras es la única regla. Y aparece la palabra regla, y ahí donde viene el canon, porque la palabra regla se usaba, o en hebreo era la vara de medir, y esa vara de medir o esa regla para nosotros es para decir, es así, esa es la manera como se miden las cosas. Es decir, para medir tu vida espiritual, hermano, es la regla o la vara de medir, es la palabra de Dios. No es lo que el pastor dice, no es lo que dice otra persona por allá, lo que diga un libro, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y si la palabra de Dios hoy dice que tú estás mal, eso es, y pare de contar. Aquí no se trata de que es que el pastor me las tiene montadas a mí, no, es que la palabra de Dios es la que mide nuestra conducta, nuestra vida delante de Dios. Amén. Por eso una iglesia como esta, hermanos, cree en la membresía. Y ahí Dios nos da la capacidad para usar esta medida. Entonces, muy diferente otra vez a lo que la Iglesia Católica Romana cree, que la Biblia, la tradición. No voy a traer eso, pero usted pudiera ir, hermanos, a mirar qué dice el catecismo romano, y verá que ellos dicen: creemos en las Sagradas Escrituras como la autoridad, pero no es la única autoridad de Dios, sino que también creemos en la tradición oral. Creemos también, es más, imagínense que el Papa muchas veces dice que él habla en nombre de Dios, ¿no? Y por eso hoy día usted encuentra muchos pastores que también hablan en nombre de Dios. Toda persona que venga, no importa quién sea, a decir que Dios le habló, que hable en nombre de Dios, es un anatema, es decir, es un maldito, porque no tiene nada que ver con la Escritura, la palabra de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo ahora, cuál es la razón. Los anabaptistas entonces creían, y como los carismáticos de hoy día, que Dios seguía hablando por medio de las profecías. Hoy día, hermano, esto es terrible, porque la gente se le viene encima a uno y me dice: no, Dios sigue hablando, Dios me guía, Dios me habla, y cuando yo le oro, yo escucho la voz de Dios. Hermano, ¿sabe para qué yo oro? Para rendirme a Dios y someterme a la voz de Dios en su palabra. Ojalá que fuéramos así. ¿Qué quiero decirle con esto, hermano? Si la Escritura es la única regla de fe para nosotros y conducta, usted y yo tenemos que ser uno con la palabra de Dios. Amén. Otra vez, no es para jactarme, pero con mi esposa ayer terminamos nosotros otra vez la lectura del Nuevo Testamento. Ya nos leímos toda la Biblia y comenzamos otra vez en Mateo y terminamos ayer Apocalipsis, antier, perdón, y le dije ayer a mi esposa: ¿y ahora qué hacemos? Lee tú la Biblia aparte. Yo le leí y dije: no, comencemos otra vez con Mateo, y arrancamos otra vez con Mateo. Y le dije a mi esposa: estoy seguro que no termine el año y ya terminamos Apocalipsis otra vez. Es decir, hermano, no puede pasar un día, no puede pasar un día si usted es un hijo de Dios sin venir aquí a la palabra de Dios. Usted es un impío si usted no lee la Biblia en el día. Así no es conmigo, pero eso es lo que la Biblia registra. Ahora, los reformadores creían en la sola Escritura, y esta es la razón, hermanos, por qué creían en la sola Escritura. Yo no voy a usar todos los textos de pie de página, porque no puedo, pero el párrafo número 1 que leímos: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia a salvadores, tiene una razón. Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3:15.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Se da cuenta? Ahí está. Las sagradas escrituras son las que pueden hacer sabio a alguien para la salvación. Las sagradas escrituras son las que llevan a las personas a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, si el Señor pide fe a las personas, que es a través de Cristo, eso no lo va a encontrar sino a través de las sagradas escrituras. Hermano, el único que nos puede salvar, o que puede salvar a la humanidad, es Jesucristo. Y Dios lo hace por el medio que se llama la fe. Y este medio, la fe, para llegar a Cristo, que es el Salvador, no es posible fuera del Evangelio, fuera de las Escrituras. Así que si una persona quiere venir a la salvación, debe venir a las Escrituras. Ahora sigue diciendo acá, verso 16, toda la Escritura. Obviamente acá cuando dice toda la Escritura, el apóstol Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento apenas estaba siendo escrito. Entonces tenemos que entender, cuando usted lee aquí toda la Escritura, se refiere al Antiguo Testamento, toda la Escritura. Pero este mismo pasaje se puede usar para toda la Escritura, es decir, para el Nuevo Testamento también, porque más adelante lo podemos ver. Pero toda la Escritura, y para nosotros ya, como está el canon completo, cuando hablo de canon, hablo de la regla de medir, es la palabra de Dios. Es decir, los 66 libros, como lo vamos a ver dentro de 8 días. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra aquí inspirada, no es como nosotros usamos aquí que, uy, me inspiré, ningún pensamiento. No, la palabra inspirada aquí es alada por Dios. Es decir, sale de Dios y Él la sopla. Toda la Escritura, la palabra es alada, Dios, y la sopla. Dios es el que la inspirada, es que Dios es el que la aspira, ¿es? ¿Inspira? Inspira es exhala. Exhala o expira. Eso, exhala y expira, esa es la idea. Inhala y expira. Inhala y expira. Ok, bueno. Dios hace más o menos así. Toda la Escritura es... O sea, Dios es el que la saca, hermanos. Y Dios por su soplo se la da a los que van a escribir. Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Y por eso es que ella es entonces, dice, ¿es útil para qué? Para enseñar. ¿Es útil para qué? Para redarguir, es decir, convencer. ¿Es útil para qué? Para corregir. A algunos no les gusta ser corregidos, pero eso es. ¿Es útil para qué? Para instruir. Nos instruye en justicia, en el camino de la verdad. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, esto no se va a encontrar con psicologías baratas o filosofías de hombres, ni con tradiciones humanas, solamente en la Escritura. A eso es que se refiere. Y Efesios 2:20, que son 2 versículos que aparecen ahí, que usted los puede ver obviamente, pero más adelante puedo volver a pero miremos Efesios 2:20. Solamente ese versículo dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Habíamos dicho la vez pasada que hay una base, hay un cimiento donde va a descansar las estructuras, y que la confesión nos ayude. Y recuerden las 3 doctrinas que son nuestra base, ¿sí? La palabra de Dios, es decir, lo primero que vamos a ver en los próximos párrafos. Tenemos Dios, ¿verdad? El creador y el Dios de la providencia y el Dios del decreto, eso lo vamos a ver. Y luego tenemos al hombre, es decir, el hombre, pero el hombre en un estado caído, en un estado depravado. Si tenemos ese cimiento claro, como lo veíamos hace 8 días, vamos a echar los fundamentos. Y entonces aquí dice, bueno, Jesucristo acá, en cuanto a la palabra de Dios, es la principal piedra del ángulo. Pero dice, edificado, la iglesia se edifica sobre el fundamento. Mire el fundamento, que es fundamento, cimiento, para echar un edificio. La iglesia se edifica sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿sabe cómo interpretan hoy día estas iglesias que no son bíblicas? Dicen que la iglesia debe ser apostólica y profética. Es decir, la iglesia donde no hay un apóstol, donde no hay un profeta, ahora mismo, dicen así,
no tiene fundamento y por eso se edifican ahí medio mal. No se pueden edificar. Ellos dicen, porque dice el Señor que el fundamento es apóstoles y profetas. Esos son los que dan el fundamento. Por lo tanto, una iglesia apostólica es la que tiene apóstoles hoy día, la que tiene profetas hoy día, y por eso casi todas las iglesias de hoy día son iglesias apostólicas y proféticas. Hermano, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstoles son los que recibieron la palabra de Dios y la dejaron por escrita, es decir, el Nuevo Testamento. Profetas, el Nuevo Testamento, pero todos los del Antiguo Testamento. Es decir, la iglesia se edifica sobre los apóstoles y profetas. El fundamento de los apóstoles y profetas es la palabra de Dios. Este es el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahí no está diciendo que hoy necesitamos apóstoles y profetas, no, sino que los apóstoles y profetas trajeron la palabra y la dejaron por escrita, y esta palabra es el fundamento donde la iglesia va a ser edificada. Así que si usted quiere saber de una iglesia apostólica no es porque el pastor se llama apóstol. Una iglesia apostólica es porque el pastor predica la palabra que dejaron los apóstoles de Cristo. Y es profética porque yo aquí estoy profetizando con los ojos bien abiertos, solamente que estoy leyendo la palabra, y esa es la profecía mayor o la única que hay ahora. La profecía de ahora, hermanos, un profeta es aquel que puede extraer la palabra de Dios y entregarla al pueblo. Ese es un profeta. Pero ¿qué profeta le dicen hoy día? Cierre los ojos y yo haga la mano. Adivino más bien es que son. Sí, señor, adivinos. Ok, en la sección número 2 y 3, que tengo que ir rápido acá. En la sección número 2 y 3 de nuestra confesión encontramos que nos hablan que la revelación natural no es suficiente. Hablamos en la primera sección, hablamos de la necesidad de la escritura como única regla, pero ahora en la segunda sección, 2 y 3, nos hablan de que la revelación natural no es suficiente, y otra vez porque la Iglesia Católica ha creído eso. Recuerde que hay dos tipos de revelaciones, y aquí cuando hemos visto en biología lo hemos enseñado. Hay una revelación natural, que es cuando Dios se revela por medio de la naturaleza, es decir, el hombre puede conocer a Dios a través de la naturaleza. A través de la naturaleza el hombre debe adorar a Dios. A través de la naturaleza el hombre es responsable delante de Dios. Pero esa revelación general o esa revelación natural de la naturaleza no es suficiente para la salvación de las personas. Se requiere de la revelación especial, que es la bendita palabra de Dios. Y así lo estableció Dios. Así que esas secciones 2 y 3 dicen lo siguiente ahí en la confesión. Usted se va guiando por el numerito 1, ahí determinó el número 1, dice así: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, que dejan a los hombres sin excusa, no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesaria para la salvación. Hermano, hasta aquí usted que está viendo que nosotros necesitamos esta bendita confesión. Que la confesión de fe, un librito pequeño que usted tiene en sus manos, es tan necesario para nosotros porque nos define lo que creemos. Y como dijimos hace 8 días, esto no fue que alguien se lo inventó, sino que esto ha venido, como dicen ahí, maciado es por muchos. Y es teología que se ha venido, digamos, cada vez puliendo más y puliendo más hasta que quedó en un documento. Y tenemos ese documento, hermanos, de nuestra confesión de fe bautista, que es importante para nosotros. Es que miren lo que dice aquí: aunque la luz de la naturaleza, es decir, la naturaleza nos da cierta luz, y las obras de la creación, es decir, usted ve las obras de Dios, todo lo que creó nos hablan de Dios, obviamente. Y luego dice, y de la providencia, es decir, ¿qué es la providencia? Que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, bendita providencia de Dios. O la gracia común. Dice que esas 3 cosas manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios, es decir,
La naturaleza lo manifiesta. Nadie puede quedar sin excusa porque esta naturaleza habla de Dios, habla de su bondad, habla de su sabiduría, habla del poder de Dios. Dice que dejan a los hombres sin excusa. Ahora vamos a ver el pasaje que dice. Pero entonces dice, aunque esto es así y lo reconocemos, la Iglesia Católica dice que esto es así, pero dice que es suficiente para que una persona sea salva. Nosotros no, nosotros tenemos que pasar a la segunda sesión 3, que dice, no obstante, es decir, creemos que esto sí le habla al hombre de que Dios existe, pero no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Ahí donde entra entonces la revelación especial de Dios, que es Jesucristo revelado en su bendita palabra. Eso es lo que está diciendo. Entonces vamos a mirar brevemente los pasajes. Y otra vez, los católicos y otros creen que la revelación natural sirve para la salvación del hombre. Pero los cristianos bíblicos afirmamos que no es suficiente, ya lo dije. Ahora, la creación nos habla de Dios, la creación nos habla de los atributos de Dios, para dejar al hombre sin excusa delante de su presencia. Es decir, la gran pregunta que nos hacemos, ¿y qué pasa con aquellas tribus a las cuales nunca les llegó el Evangelio? Y ahora que tú lo estábamos discutiendo un poquito sobre la salvación de los niños, para mí es lo mismo. Los niños que nunca les llegó la revelación de la palabra, yo los comparo con aquella tribu, aquel indio que nunca les llegó la escritura. Pero entonces, ¿cómo tienen conocimiento de Dios? Por la revelación natural. Eso es lo que la escritura nos enseña para quedar sin excusa. Ahora, ¿cuál es el problema? Como el hombre está caído, el hombre ve la creación y ¿qué es lo que hace? En vez de adorar al creador, adora la creación. Por eso fue que Dios, por su gracia, nos dio su palabra revelada. Nos inventa Dios. Nos dio su palabra para que no fuéramos nosotros tan torpes y adoráramos la criatura, sino que más bien miráramos al creador que nos dejó la escritura para que lo adoráramos a él. Bendito Dios. Ahora, ¿dónde está esto en la escritura? Romanos 1:19. Romanos 1:19, que tengo muchos pasajes acá. Bueno, si no alcanzo, usted va a leer los otros. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce, note, y está hablando en términos general, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿De qué manera? Así, porque las cosas invisibles de Él, es decir, las cosas invisibles de Dios. ¿Y qué es eso? Pues su eterno poder y deidad, es decir, el poder de Dios y la deidad de Dios, se hacen, note esto, claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, por medio de la creación, los hombres pueden saber de Dios. Dice que siendo entendidas por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Toda la humanidad, hermano, tiene que quedar rendidos ante Dios, porque la creación le habla de Dios. Y dice, por eso no tiene excusa. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Versículo 21. El problema fue que, pues, habiendo conocido a Dios, ¿y cómo lo conocieron? Pues a través de la naturaleza. Habiendo conocido a Dios, este fue el problema. No le glorificaron como a Dios, no le dieron la gloria a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido o entenebrecido. Ese es el punto. Dios se da a conocer a las personas en la naturaleza, pero los hombres, por su pecado, ellos no le dan gracias a Dios, no reconocen a Dios, sino que quieren es más bien apartarse de Dios y comienzan a estudiar la naturaleza para negar la existencia de Dios, al punto que dicen, esto fue una evolución. Y hermano, le cuesta al hombre decir que Dios lo hizo, para decir, no, yo vengo del mono. O sea, ¿cuál es el punto? El punto es ver cómo se sacan a Dios de su cabeza. Porque si el hombre se logra sacar a Dios de él, entonces él se cree libre para hacer lo que se le da la gana. Porque el hombre no se quiere someter. El hombre no se quiere someter a nada. Ay, Señor, ojalá no me meten problemas. Pero hay personas que a veces no me vienen al culto y yo les pego la llamadita. Y a algunos yo sé que no les gusta y yo entiendo. Cuando no les gusta que yo los llame o que les llame la atención porque vienen al culto, por eso ya ni llamo. Lo que me quieren decir a mí es, yo soy libre. Si me da la gana voy. Y si no, no, usted no es nadie para que me esté diciendo si voy o no voy. Ah, listo, no hay ningún problema. Yo lo dejo quieto, pero lo hago responsable delante de Dios. Usted es responsable delante de Dios.
que no es a mí, es a Dios. No voy a ir allá porque no alcanzo, pero el Salmo número 19, del 1 al 3, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, hablan de la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y dice que, ¿cómo es? Una cascada a otra habla y declara sabiduría. Es decir, la creación cuenta de Dios. Hermano, si el hombre no quiere venir a Dios, yo pensaba cuando preparaba este tema, yo decía, bueno, Dios, sí, debe reconocer a Dios, pero el hombre está caído. Y entonces, como el hombre está caído, ¿qué debe hacer el hombre? Pues si ve a Dios en la creación, es obvio que él tiene que reconocer que está caído, que está mal delante de Dios, y él va a buscar. Y cuando él va a buscar, encuentra la palabra de Dios. Dígame, ¿qué debe hacer una persona, hermanos? Es más, yo le doy gracias a Dios porque aquí han llegado, y a Tuluá están llegando personas que llegan a la iglesia y me han dicho mucho: yo vengo cansado de estar en una iglesia, en la otra, en la otra, en la otra. Pero ¿por qué llegaron a nosotros? ¿O por qué están llegando a la fe reformada? ¿Sabe por qué? Porque ellos, al ver que no ven nada, pero siguen anhelando que hay algo, y siguen buscando, y Dios los va a guiar hasta que encuentran la verdad, hermanos. Ese es nuestro Dios. Así que no hay excusa, hermanos. No, a mí no me hablaron, a mí no me dijeron. ¿Cómo que no? Si usted en la creación hubiera reconocido a Dios, le hubiera dado gracias a Dios, le hubiera glorificado a Dios, Dios mismo lo hubiera guiado a la bendita palabra de Dios, a la revelación especial, hermano. Eso fue lo que hizo con nosotros. Así que nadie tiene excusa, hermanos. Nadie puede venir y decirle delante de Dios: Señor, es que tú no me hablaste, yo no sabía de esa iglesia reformada. ¿Cómo que no? Usted la pudo haber buscado, mi hijo. ¿Por qué? Si usted hubiera querido en la creación, hubiera descubierto a Dios, usted corre. Por eso yo tengo problema con aquellas personas que llegan a nosotros y comienzan a ver las doctrinas de la gracia, y con una o dos predicaciones se van, no aguantan. Yo digo, ¿qué están buscando? Hermano, ¿qué busca usted cuando viene a una iglesia que es un poco más bíblica, como la que Dios nos ha dado por su gracia tener? ¿Qué busca usted? ¿Que yo le predique un mensaje que esté acorde a usted? ¿O un mensaje que precisamente lo confronte a usted? Porque, hermano, usted y yo llegamos con conceptos errados. Mire, mi hermano, si vamos a venir a la palabra de Dios, de entrada le digo que sus opiniones y mis opiniones están erradas. Que la única verdad está en la Escritura, y que en la medida que yo encuentro la Escritura, ¿cómo yo voy a pelear con la Escritura? La gente pelea conmigo, no es conmigo, es con la Escritura. La gente pelea con la fe reformada, no es con la fe reformada, es con la Escritura. La gente pelea con la confesión de fe, no es la confesión de fe, es la Escritura. La gente pelea con el calvinismo, no es el calvinismo, es la Escritura, es la palabra de Dios. Ahí es que está el problema. Y es la que se lee. Y volvemos al mismo punto. Es la que no es. No quieren venir. Pero entonces, a pesar de que la revelación natural nos habla de Dios y quedan sin excusa, termina la sesión número 3 diciendo: no son suficientes. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. No son suficientes, no por la revelación en sí mismo, sino por el pecado del hombre. Hermanos, Dios se da a conocer a través de la revelación natural, pero no es suficiente, no por la revelación, sino por el corazón del hombre, que es depravado y pecaminoso. Esa es la razón. Miren lo que dice, ya que estamos en Romanos 1:15. Dice el apóstol Pablo: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Luego dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, y es en el evangelio, y no hay otra parte, es en el evangelio se revela. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que requiere Dios? Fe. ¿Qué es lo que requiere Dios para salvación? Fe. ¿Qué es lo que requiere Dios para vivir la vida cristiana? Fe. ¿Y dónde usted encuentra la fe? En el evangelio.
En el Evangelio. En el Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Así que, hermano, Dios lo decretó así, lo estableció así. Las personas deben venir al Evangelio, a su bendita palabra, a las Sagradas Escrituras. Ahí es que ellas van a conocer la salvación, y para preservar y perseverar en la salvación necesitan seguir recibiendo la fe que viene por el Evangelio. Ahora usted y yo comprendemos por qué la iglesia. Porque en la iglesia el Señor nos sigue dando la fe para que el justo siga viviendo por la fe. Hermano, ¿cómo yo voy a vivir por fe y cómo usted va a vivir por fe en este mundo impío? Se requiere la Escritura, se requiere el Evangelio, porque la naturaleza no es suficiente. Ahora vamos a ver las sesiones 4 al 6, y esta parte de las sesiones 4 al 6 habla del registro de la revelación especial de Dios en las Sagradas Escrituras. Habla del registro de la revelación especial de Dios en las Sagradas Escrituras. No sé que aquí estamos hablando de dos tipos de revelaciones. La revelación natural no es suficiente para que el hombre quede sin excusa, es suficiente aún para hablarle de la maldad, pero no es suficiente para poderlo salvar. Se requiere la revelación especial, y eso es lo que habla ahora. Voy a leerlo. Ahí terminando usted entonces el numerito 3, arrancamos en su confesión. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra las corrupciones de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad, la cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. No, hermanos, ahí yo me quiero quedar, ahí un mensaje necesito, ahí una hora para explicar eso. Las Sagradas Escrituras es la única regla de fe para nosotros. Vimos la sesión 1. Sesión 2 y 3, ¿por qué? Porque aunque Dios se da a conocer a través de la revelación natural, no es suficiente para la salvación. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para la salvación? La revelación especial. Pero ¿cómo se nos llegó a nosotros la revelación especial? La revelación especial es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se dio esa revelación especial? Yo voy a leer otra vez el párrafo brevemente y lo voy explicando antes de ir a la cita, porque después ya no voy a volver. Miren lo que dice aquí. Por lo tanto, es decir, como la revelación natural no es suficiente para la salvación, entonces, por lo tanto, o a consecuencia de esto, agradó al Señor, hermano, fue un agrado de Dios. A él le agradó. Agradó al Señor en distintas épocas. Es decir, desde Adán, desde Génesis hasta Apocalipsis, estas son las épocas, desde Adán hasta Juan, Juan el apóstol, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras. Hay que ir tejiendo eso, ahorita le explico mejor eso cuando vamos a Hebreos 1. Diversas maneras es las distintas maneras como Dios habló al pueblo. Agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse, aquí está la revelación, revelarse a sí mismo, es decir, Dios se dio a conocer a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Note la confesión de fe, cómo pone a su iglesia. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque la iglesia no nació en Hechos 2. Y sé que algunos me van a ir encima. En Hechos 2 fue la recesión del Espíritu Santo. En Hechos 2 fue que vino el Espíritu Santo. La iglesia nació con Adán, que fue el primer miembro de la iglesia. La palabra eclesia, para iglesia, es llamados a estar fuera, los apartados. Así que Dios apartó a un pueblo. A Abraham lo apartó a Israel de los demás pueblos. Y ese grupo que él apartó es la eclesia de Dios. Así que todos los creyentes del Antiguo Testamento fueron la iglesia de Dios. Y en el Nuevo Testamento nosotros seguimos siendo la iglesia del Señor.
En el cielo no va a aparecer los judíos por acá y la iglesia por acá. Va a aparecer un solo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todas las generaciones, que se llama la iglesia del Señor. Por eso la confesión dice así: agradó revelarse de diferentes maneras Dios y declarar su voluntad a su iglesia. Luego dice, y posteriormente, bueno, eso fue lo que pasó hasta que dejó. Pero luego dice, hasta que dejó la escritura, ahora explico mejor. Y posteriormente, es decir, a partir de que la Biblia fue dejada, note esto, para preservar y propagar mejor la verdad, hermano, para preservar y propagar mejor la verdad, es decir, la escritura, el canon de las escrituras, Dios lo dejó para preservar la verdad sin que nadie le ponga o le quite, y para guardarla de los errores de afuera. Por eso Dios dejó las escrituras, dice acá, y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia, es decir, la iglesia para que tenga un consuelo más seguro de la iglesia, ¿contra qué? Contra la corrupción de la carne. Aunque usted ha regenerado, la carne sigue siendo corrupta, dice. ¿Y qué más? Y la malicia de Satanás, es decir, Satanás siempre ha querido extorsionar la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y del mundo, la malicia del mundo. El mundo también quiere sacar la Biblia y la quieren acomodar. Hoy día hay Biblias acomodadas. Dice, para evitar esto, para evitar todo esto, dice que le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Es decir, lo que Dios comenzó a revelarle a los profetas del Antiguo Testamento, lo mismo que Dios le reveló a los apóstoles en el Nuevo Testamento, a Dios le agradó ponerlo por escrito, dejarlo en un canon que se llama, ¿por qué? Para seguridad de nosotros, por la debilidad de nuestra carne, por la tentación del diablo, por la tentación del mismo mundo que van a querer corroer. Usted se imagina, hermanos, que la escritura, la palabra de Dios, no hubiera quedado en un documento escrito para nosotros que lleva la Biblia. Imagínense que Moisés escribió, fue el primero que escribió 1500 años antes de Jesucristo, a 2000 ahora. Esta escritura lleva 3500 años, hermanos. Quedó un documento por escrito, ha sido revisado, el Señor lo ha guardado, aunque han querido destruirlo, el Señor siempre lo ha preservado para nosotros, y tenemos un documento exacto de lo que Dios quiso darnos a conocer, quiso revelarnos. Si esto no hubiera quedado por escrito, ¿usted se imagina que esto hubiera sido transmitido oralmente? Estamos perdidos, estamos perdidos. Si usted conoce cuando hablamos esa famosa dinámica del teléfono roto, ¿sí o no? Ahí nos damos cuenta nosotros que yo puedo dar un mensaje aquí y cuando termine la cola, totalmente distorsionado. Ahora, eso es lo que la Iglesia Católica le hace pensar a sus pobres feligreses, decirles que ellos también hablan la tradición. Entonces, hermano, si lo que creyeron allá, usted va a creer que es lo mismo que creyeron acá. ¿Usted cree que eso se va a sostener de tradición en tradición? Por eso fue que Dios tan sabio, bendito mi Dios, nos dejó la escritura. Hermano, porque lo que Él sopló e inspiró a estas personas, apóstoles y profetas, que es el fundamento, y lo dejó por escrito para que tú y yo al acercarnos no tuviéramos duda, porque no hay error, creemos en la inerrancia de las escrituras. No hay error. Pero déjenme, yo termino aquí, pero ahora voy aquí. Dice, le agradó al Señor poner por escrito esas revelaciones, hermano, en su totalidad. ¿Usted entiende que es total? Completo. En su totalidad. ¿Le faltará algo? ¿Hay algún mensaje por ahí que quedó? ¿Que hay que meterlo? Ya está sellado. ¿Será que se pasó algo y hay que sacarlo? En su totalidad. Dice, lo cual hace, mire que este es importante, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. ¿Cuál es el tema de hoy? La necesidad de las escrituras, hermano. Por eso es que las escrituras son necesarias. Sí, tú y yo dependemos de las escrituras porque no hay de dónde más echar mano. Y luego dice, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Habiendo cesado ya las maneras anteriores. Y vamos a ver entonces cuáles son las maneras interiores, porque nos muestra el periodo de revelación y las formas, tanto en el Antiguo Testamento, formas diversas, como en el Nuevo Testamento, y vamos
al texto clave, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Mire lo que dice. Voy a leerlo y luego lo explico. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en esos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Lo vio? Eso es lo que está diciendo la confesión. Esta revelación que tenemos ahora, que es la palabra de Dios, ¿cómo fue dada? Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas. A ver. Y de muchas maneras. Es decir, Dios habló por sueños, hermano. Dios habló por visiones. Dios habló por profetas. Habla por su creación. Dios habló por un burro. Dios habló a través de impíos. De muchas formas y de muchas maneras. Ahora, si yo me quedo con eso, ¿qué es lo que hacen hoy los apóstatas? Que no son apóstoles sino apóstatas. Y profetólogos, quién sabe de quién. Pero es que Dios hablaba a los profetas, hoy también. Vamos a ver. Dios, habiendo hablado muchas veces, sí, y de muchas maneras, sí, pero ¿dónde? En otro tiempo. O sea, hoy ya no, en otro tiempo. ¿Pero a quiénes? A los padres. ¿Y quiénes son los padres acá? Los padres del Antiguo Testamento. O los padres de la Iglesia Apostólica. Pioneros. Los pioneros de la fe, tanto el Antiguo como el Nuevo. Es decir, la Escritura, a los autores. Aquí tenemos 40 autores. Fueron 40 autores que escribieron la Escritura. Pero no fueron ellos. Dios sopló en ellos la palabra. Dios habló a ellos, a esos 40 autores. Dice, en otro tiempo, se llama los padres. Dice que por los profetas. Ahora mire, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Va a aclarar ahí una cosa. En estos postreros días, y aquí tengo que aclarar esto porque los postreros días son desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. ¿Ya vino Cristo? ¿Ya se efectuó la segunda venida? No, la primera sí. Y la segunda no. Entonces estamos nosotros en los postreros días. En estos postreros días, note lo que dice. ¿Nos habla por el Hijo? Sí, sí. ¿O nos ha hablado por el Hijo? Nos ha hablado por el Hijo. ¿Y cómo sabemos que nos ha hablado? ¿Y dónde está lo que nos ha hablado? ¿Qué le dijo el Señor a los apóstoles? Yo me voy, pero les envío el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él los recordará todo lo que yo les he dicho. De tal manera que en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino, los apóstoles recordaron todo lo que el Señor les había dicho, porque el Espíritu Santo se lo recordó, y ellos comenzaron a escribir. Ese pasaje no es para nosotros. Tu palabra dice que el Espíritu Santo me va a recordar todo lo que... No, un momentico, eso fue para los apóstoles. Y entonces ellos escribieron y escribieron y escribieron, a punto que Juan llega a decir, no, si yo hubiera escrito todo, no me caben los libros. Pero esto que se escribió es suficiente, dice, porque esto que se escribió es para que ustedes tengan la vida eterna. Eso es, en esos postreros días. ¿Usted no notó que Jesús no dejó ningún escrito? ¿Pero por qué no dejó ningún escrito? Porque levantó a 12 apóstoles. Y los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Y luego viene el apóstol Pablo. Y ahí tenemos 27 libros del Nuevo Testamento o cartas que fueron escritas por los discípulos de Jesús, porque el Espíritu Santo vino y les recordó las palabras que Jesús les había hablado en unos 3 años y medio, y entonces ahí es donde nos ha hablado por el Hijo. No nos va a hablar por el Hijo, nos ha hablado por el Hijo. ¿Usted quiere escuchar entonces las palabras de que el Hijo tiene que ir al Evangelio? Ahí están las palabras. Cuando usted lee el Evangelio, hermano, usted está escuchando las palabras del Hijo. O usted de los que cree que va a un cuarto secreto y escucha, Jesús, háblame. Entonces nosotros creemos, hermanos, en la revelación plenaria y verbal de las Escrituras. Aunque esto es aparte, pero es muy importante para esto. Revelación plenaria, es decir, creemos que la Escritura está plena. Es decir, toda la Escritura es plena, inspirada por Dios. Y creemos en la inspiración verbal. ¿Qué es eso? Palabra por palabra. Hermanos, Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró aún cada palabra. Por eso creemos que la Biblia no tiene error. Aclaro,
hay error en las traducciones. Estamos hablando de los escritos originales. Y pues la noticia es que lamentablemente pues no tenemos los escritos originales. Tenemos escritos que se acercan. Por eso cuando sacan muchas Biblias y aparecen nuevas versiones, entonces uno tiene que mirar de dónde salió. Si del Septus Receptus, no voy a hablar de eso ahora, o si del otro, hay dos maneras de llegar a los idiomas más originales. Pero eso es otra cosa. Pero por lo menos yo creo en la preservación de las escrituras. Si llega a haber algún error es cuestión de traducción, no más, pero no de Dios, hermanos. Ahora, otro punto acá, y ahí me va a regalar 10 minuticos, hermano, porque necesito sacar eso. La razón entonces por la que dejó por escrito la revelación especial, como veíamos en la parte del párrafo número 5, perdón, de la sesión número 5, para preservar y propagar la verdad y dar seguridad y no al libre arbitrio del hombre por el pecado y el engaño de Satanás, esa es la razón por la cual las escrituras son muy necesarias y esa es la razón por la cual el canon está cerrado y no necesitamos más revelaciones, más revelación. Y quiero ir, hermanos, ya para terminar acá, segunda de Pedro 1, 19, ahí me voy a quedar un poquito. Segunda de Pedro 1, 19. Mire lo que dice. ¿Por qué la necesidad de las escrituras? ¿Por qué el canon ya está cerrado? Hablamos. Por eso dice, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Es decir, cesaron ya las maneras anteriores. ¿Cuáles son las maneras anteriores? Hermano, Dios aún hasta por medio de las lenguas habló. ¿Qué se necesitaban anteriormente? ¿Cuáles eran las formas en las cuales Dios usó profetas? Dice que ya cesó eso. Sueños, ya cesó. Visiones, ya cesó. Ángeles, ya cesó. Lenguas, ya cesó. Por milagros, señales, todo eso ya cesó. Eso es lo que termina el párrafo. Y voy a leer otra vez el párrafo. Habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Es decir, por eso cerramos y nos quedamos con la sola escritura. Ahora miren lo que dice 2 de Pedro 1, 19. Voy a leerlo hasta el 21 y luego trato de hablar acá. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna palabra, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voy por partes. ¿Por qué la seguridad de la Escritura y por qué la necesidad de la Escritura? Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cómo se le llamaba a la Biblia? Palabra profética. La voz de Dios. La voz de Dios. Está hablando que esta es la palabra profética, es la Biblia. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Hermano, cuando está todo oscuro, usted prende así sea un fosforito, usted está muy atento. Estos días que nos fue la energía por acá, no tuvimos que hacer culto, me tocó y yo iba por allá a buscar y no me alcanzaba la luz. Dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta qué? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hablando de la palabra. Pero ahora mire el punto. Entendiendo primero esto, y esto es lo que tú y yo debemos entender. ¿Por qué las personas quieren que Dios les hable otra vez por las maneras que ya cesaron? Porque no han entendido aquí. Entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y aquí aclaro otra vez este punto. Lo digo porque hace poco, y no voy a decir quién cómo fue, pero alguien trató de decirme lo siguiente. Es que, pastor, usted tiene su punto de vista sobre ese pasaje, pero yo también puedo tener mi propio punto de vista, como cada uno tiene su propio punto de vista, porque es que dice la Biblia que la Escritura no es de interpretación privada. ¿Cómo entienden hoy día
las personas que este texto, que la escritura no es de interpretación privada de esta manera. Yo puedo abrir un texto en la escritura y Dios le habla a usted de una manera, a usted le habla de otra, a usted de otra, porque nadie tiene la autonomía, nadie puede decir que yo tengo la supremacía, nadie puede decir que yo tengo la verdad. Entonces llegan y, no, es que la Biblia dice que ella no es de interpretación privada. ¿Usted por qué me dice que ese concepto es así, cuando yo veo que es distinto? No es que la Biblia dice que la escritura no es de interpretación privada, es decir, usted no tiene la verdad ni yo tampoco, cada uno puede acercarse a la Biblia y entender lo que le parece. Sí, pues por eso es que hay tantas iglesias y tantas religiones. Porque no leen la palabra, el problema es ese. No, la leen. no es tanto que no la leen, la pueden leer, pero ellos se acercan con un corazón corrupto, con una mente corrupta y entienden la Biblia a su manera, a su amaño, a su posición. No son humildes para venir y rendirse al Señor. Ahora, note que ese texto no está diciendo eso. ¿Qué es interpretación privada? Y lo voy a leer con el 21. Entendiendo primero eso, que ninguna profecía, es decir, ninguna palabra de la Biblia, es de interpretación privada, sino porque nunca, porque nunca la profecía, otra vez está respondiendo el versículo anterior, fue traída por voluntad humana. Este es el punto, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no se está refiriendo a nosotros, que o leemos la Biblia para que el Espíritu nos ilumine, a ver qué entendemos, sino que se está refiriendo a los receptores de la palabra de Dios, es decir, a Moisés, a David, a Samuel, a Pedro, a Pablo, a Lucas. Se está refiriendo a ellos. Nunca esta profecía o la palabra de Dios es de interpretación privada, es decir, ninguno de ellos recibió la palabra como y luego dijo, pues esto fue lo que Dios dijo a mi parecer y eso es lo que yo digo. No, a mí me parece que lo que Dios... No, yo interpreté a Dios de esta manera y por eso es que escribo. No, así no fue, hermanos. El texto que sigue lo aclara. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad del hombre. Escuche, no fue Moisés el que la trajo, no fue Pablo el que la trajo. Hoy día acusan a Pablo de ser machista porque no creen en las pastoras. Y es que no fue él, no fue Pablo, por favor. Nunca la profecía fue traída por la voluntad de Pablo o de Moisés o de David, no, sino que los santos hombres de Dios, los llama santos, esos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Si Pablo dijo, no permito que la mujer predique, eso se lo dio Dios. Y esa es palabra eterna. No es que Pablo fue machista, porque ellos no pudieron interpretar la Biblia. Ellos recibieron la palabra de Dios por inspiración. Hermanos, yo sé que esto es difícil, pero aún las frases y las palabras Dios se las dio para que ellos la escribieran. Ahora alguien dice, ¿eran robots? No, ellos no fueron robots. Y ese es el punto que a veces no entendemos. Ellos fueron tan libres para dejar la palabra de Dios, que Dios usó su cultura, usó su intelecto, usó su educación, pero Dios, por el Espíritu Santo que estaba en ellos, les daba la palabra en lo que ellos podían expresar, pero era la palabra de Dios, nunca fue la palabra de ellos. Es decir, ningún autor de la Escritura puede decir que él la interpretó privadamente, o como dice acá, sí, interpretación privada. ¿A eso es que se refiere? La interpretación privada de la Escritura no se refiere a cómo nosotros la tomamos ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, y este es el punto muy neurálgico, entonces hay una sola verdad, hay una sola interpretación, no hay dos. Pero entonces, ¿cómo hacemos nosotros que algunos toman este pasaje y dicen esto y dicen, ese problema es mío, el problema es del hombre? Un ejemplo, el pastor Sproul y el pastor John MacArthur, sentados los dos, una vez hablaron las posiciones diferentes con relación al milenio, distintas las posiciones.
Pastor MacArthur completamente convencido porque él entiende así. El pastor Sproul completamente convencido porque él entiende así, diferente. Son muy amigos. Bueno, eran amigos porque ya el pastor Sproul murió. Ellos se ríen. Y ellos dijeron, cuando estemos en el cielo, uno de los dos estaba equivocado. Ahí no hay nada más que decir, hermanos. Uno de los dos estaba equivocado. No, tranquilo, que por eso, como son doctrinas no cardinales, no hay problema. Uno no se va a salvar o se va a perder por doctrinas, sino por la fe en Jesucristo y por la elección del Señor. Pero hermanos, cuando usted se acerca a un texto y yo me acerco a un texto y pensamos diferente, uno de los dos está equivocado. Uno tiene la razón. ¿Por qué la confesión de fe entonces? Para ir terminando, hermanos, esto ha sido vaciado por años. Lo que hoy le acabé de leer, ese primer párrafo, que vimos hoy, hermanos, es elaborado de una manera para atacar la iglesia, pero atacar también, no solamente la iglesia católica, sino al carismatismo de esa época, los anabautistas, pero también para nosotros hoy día. Y quedó como un documento que si tú y yo lo leemos, hoy día nos paramos a decir, es necesaria la palabra de Dios. Es suficiente la palabra de Dios. Dios ya no habla por conejos ni por sombreros. Dios habla hoy por medio de la Escritura. Bendito sea mi Dios. Amén. Sola Escritura. Y eso es lo que está defendiendo la confesión de fe. Póngase de pie, oramos, hermano.